Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día miércoles 6 de noviembre del año 2019. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un completo resumen informativo acerca de lo más interesante e importante que ha pasado en las últimas horas. Como siempre, les recordamos que estamos en frecuencia modulada abierta 87.8 FM para toda la hermosa ciudad de Sydney, que también nos pueden escuchar descargando nuestra aplicación Radio Austral en cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo, y que también pueden escuchar Hora de Noticias entrando a varias maneras. Una manera es entrando a nuestra página de Facebook, Austral la Primera, o mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, así se escribe fonéticamente en español. También pueden entrar a la página de Facebook de Radio Austral, radioaustral.com.au, y allí encontrarán un cartel enorme que dice Hora de Noticias. Hacen clic en ese cartel y van directamente al canal de YouTube de Radio Austral, donde van a escuchar todos estos programas de Hora de Noticias. También pueden entrar a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. También encontrar un cartel que dice Hora de Noticias y pueden desde allí ingresar y ver y escuchar todos nuestros programas, el presente de hoy y todos los anteriores. Ahora sí, nos metemos en la información. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. En el tema del retiro, mucha gente dice, ¿me retiro a los 65 o me retiro más adelante? Le voy a dar unas estadísticas quería compartir con todos ustedes. Cada vez hay más australianos que trabajan más allá de la edad de retiro oficial, que ahora es 65, y en unos poquitos años más va a ser 67. Es más, el 14% de la gente que llega a la edad de retiro está trabajando. Y hace una década era 9%. Si lo comparamos con las estadísticas en el extranjero, en Estados Unidos el 20% de la población trabaja pasado la edad de retiro. En Nueva Zelanda es el 24%. Y aquí en Australia es apenas el 14%. Algunos australianos continúan trabajando después de la edad de retiro simplemente porque no tienen necesidad económica, o algunos lo hacen porque les gusta tener algún sentido de pertenencia, o les gusta el propósito de trabajar y los desafíos que vienen con el trabajo. En realidad no es malo trabajar después de la edad oficial de retiro, porque uno puede mantener, si puede, por supuesto, ¿no? Uno puede mantener la cabeza activa, uno puede mantener un interés, uno puede mantener compañerismo. No es malo. Por supuesto, si lo tienen que hacer, a veces por necesidad, claramente no hay otra, ¿verdad? Pero mucha gente lo hace porque dicen que a veces que no hay nada peor que la jubilación. ¿Qué va a hacer uno cuando se jubila? Es más, le voy a decir una cosa. Muchas parejas que yo conozco, no porque las conozca desde el punto de vista social, sino como que han sido clientes de mi estudio jurídico, se han separado después de la jubilación de uno, generalmente del hombre, de uno de los dos. Es porque en realidad se dan cuenta que no se conocían antes. No se rías, en serio. Es un drama, además. Y cuando el hombre se queda en la casa, después de tantos años de ir a trabajar, la mujer dice, ¿y este qué hace acá? Y el hombre dice, ¿y ahora qué hago? No en todos los casos, por supuesto. No son la mayoría, pero hay casos así. Por eso el poder seguir trabajando después de la edad de retiro es sano, sí se puede. Especialmente si uno trabaja con su cabeza. Por supuesto, si uno si uno es soldador o es constructor, por supuesto, poniendo un ladrillo sobre otro es mucho más complicado seguir trabajando después de una determinada edad, porque el físico ya no da y es peligroso, ¿verdad? Se dice que para el 2029, faltan solamente 10 años, todos los que pertenecían al ciclo de los baby boomers, o sea, todos aquellos nacidos entre 1946 y 1963, habrán alcanzado, por razones matemáticas, la edad de retiro. Eso no significa que todas estas personas se van a retirar desde el punto de vista económico. Basadas en las estimaciones que se tienen hoy por hoy,
unos 540.000 australianos todavía van a seguir trabajando para el 2029. Incluso si hay 6.000 personas que nacieron antes de esa época que van a seguir trabajando también. Estas generaciones van a conformar alrededor del 4% del total de la fuerza laboral en Australia. Los tipos de trabajo que la gente que tiene de 65 para arriba van a continuar teniendo para el 2029 se estima será seguramente los trabajos que muchos de los jubilados tienen hoy. El trabajo más común, esto es muy interesante, ¿no? Pero el trabajo más común de los quienes siguen trabajando después de la edad de jubilación, según el censo del 2016, que es el último que se ha hecho en Australia, ¿sabe cuál es? No es abogado, no es contador, no es dentista, no. Es trabajar en un negocio de venta minorista. Retail assistant, como se dice en inglés. Eso es, dice las estadísticas, es muy poco sorprendente, porque ese es el trabajo más común que existe en Australia, trabajar en un negocio vendiendo cosas al público. El Departamento de Estadísticas, por supuesto, hace una discriminación diferente y hace una evaluación de 1 a 5, indicando qué tipo de entrenamiento formal uno tiene que tener después para que pueda trabajar un determinado trabajo. Mirando a los 20 trabajos más comunes en Australia para la gente que tiene de 65 para arriba, la gran mayoría pertenecen a niveles 4 y 5, que son los niveles de menos capacitación. Eso significa, y esto es lo interesante de esto, presta atención, sígame, que si la gente que tiene menos capacitación sigue trabajando después de la edad de retiro, es porque no lo hace para satisfacer una necesidad intelectual, sino para satisfacer una necesidad económica. O sea que necesita la plata. Sin embargo, si uno ve la cantidad de gente que vive en el campo, los granjeros, muchas veces significa que no puede encontrar a alguien que los pueda reemplazar, más joven. Y además mucha gente que trabaja en el sector rural no quieren dejar el puesto de trabajo, porque significa dejar el trabajo, dejar the farm, la granja directamente, ¿no? Y si uno mira los puestos de trabajo, los más comunes son los que necesitan menos capacitación. El salario medio hoy en día para la gente que trabaja en el sector, con la gente que está retirada, es de $36,000 por año. $36,000 por año. Y se dice que quienes trabajan como taxistas, quienes trabajan como asistentes en geriátricos y que trabajan manejando grúas y demás, deberían planificar muy cuidadosamente el retiro, porque la plata, si no les va a alcanzar para 2 o 3 décadas de jubilación. Para eso necesitan un buen asesor financiero, lo que es muy, pero muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar un buen asesor financiero. ¿Sabe por qué? Porque es muy difícil el trabajo. Es muy difícil el trabajo, porque el asesor financiero tiene que, primero no debe tener ningún conflicto de intereses entre los suyos y los propios, lo que también es difícil de encontrar. Gente honesta. Y por otro lado, tiene que tener un nivel de capacitación muy alto, porque es muy difícil invertir dinero, especialmente muy difícil invertir dinero hoy, cuando las tasas de interés prácticamente están por el subsuelo, las acciones demasiado altas. Es muy, pero muy difícil hoy, como pocas veces ha sido en décadas, poder invertir el dinero. Y quienes invierten el dinero necesitan un asesor financiero. Y asesores financieros no sobran, en realidad pueden sobrar, pero buenos hay muy, pero muy pocos. Y si usted no hace los deberes como tiene que hacer, puede terminar trabajando más allá de la edad de retiro en algún negocito para poder juntar plata porque la pensión no le alcanza. Esa es la realidad hoy en Australia. Es un gran país, no es perfecto, y si uno no planifica, se va a encontrar con estos problemas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Al final, tuvimos ayer el día de la Melbourne Cup, algo desde mi punto de vista inentendible, desde el intelectual, como la gente se para ver una carrera de caballos. Yo nunca fui burrero, como decían por mis viejos pagos,
pero no soy yo lo importante en esta noticia, ni mucho menos. Esta vez la Melbourne Cup fue muy controvertida porque hubo un boicot por parte de un sector importante de la prensa, liderada por la ABC, el diario The Guardian y el público, preocupados por el tratamiento que los caballos tienen cuando son entrenados para participar en eventos hípicos. Y en este caso, usted fíjese que a tanto llegó la cosa que muchas celebridades, entre comillas, ¿no?, modelitos y cantantes y demás, se negaron a participar y al aceptar las invitaciones para el festival hípico que tiene lugar en Flemington, en Victoria, porque dicen que están en contra de cómo tratan los caballos, la crueldad con los animales, que algunos caballos de carrera terminan en frigoríficos y demás. A mí no me gusta la carrera de caballos y no voy a salir a decir que eso está bien o está mal, pero a los caballos generalmente terminan de esa manera, sean potros de sangre o no. En este caso, la Melbourne Cup fue opacada, y no me voy a quejar por eso, ni mucho menos, fue opacada por justamente el sentido que se le dio a este evento. Para mí, la Melbourne Cup, y lo hemos dicho siempre aquí en Radio Austral, representa dos elementos que para mí son, desde el punto de vista ético, objetables. La Melbourne Cup glamoriza dos cosas: el juego y la bebida. Y son dos cosas que provocan estragos sociales enormes en la sociedad australiana y que no deberían ser glamorizados. Pero yo no soy quien, ni Radio Austral es quien tampoco, para pregonar moral o ética. Simplemente lo decimos. Esta fue una Melbourne Cup distinta. Esta fue una Melbourne Cup que se politizó. Esta fue una Melbourne Cup que no tuvo el brillo y la atención que tuvieron otras, justamente por la cosa de corrección política que existe hoy en Australia. O sea que se ha metido de alguna manera con una vaca sagrada del calendario australiano, que es la carrera de Melbourne Cup del primer martes de todos los meses de noviembre. ¿Quién ganó o no importa, porque aquí no damos los resultados de las carreras hípicas y demás. Si usted ha apostado, no necesita que Radio Austral le cuente, porque ya se enteró hace mucho. Lo que sí hay que decir es que un poco de brillo ha perdido la Melbourne Cup también, porque la gran mayoría de los participantes, hay mucho dinero en juego. Ya no son caballos australianos, la gran mayoría son extranjeros. Entonces no es una celebración de la industria hípica en Australia, sino es una invitación a que los caballos de otros países vengan a correr aquí. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Antes de pasar al próximo tema, les informo que vamos a volver a estar en las oficinas de Radio Austral este mes de noviembre para evacuar las consultas de todos ustedes que quieran renovar su testamento o hacer un testamento, o que quieran hacer un poder en caso de que tengan discapacidad ustedes o demencia, ustedes mismos o cualquier familiar cercano a ustedes, antes de que llegue ese momento, porque cuando llegue ese momento no lo pueden hacer más. O sea, si quieren hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, el Guardianship sirve en casos de que una persona tenga que ser atendida médicamente y no pueda responder por sí misma y nada puede tomar una decisión por ella misma si no hay un documento que así lo posibilite. O si quieren hacer un poder para utilizar en cualquier país hispanoparlante, como si estuvieran en ese país sin tener que viajar, se puede hacer perfectamente aquí en Australia. Yo soy notario público, los hago todas las semanas habitualmente, es algo muy común, no hay que pasar por ninguna embajada, ningún consulado para hacer eso. O si tienen un problema de derecho de familia, un problema legal comercial, un problema de tránsito, cualquier tipo de problemas, bueno, vamos a estar
el día jueves 21 de noviembre de este año, o sea, en 3 semanas más, vamos a estar en las oficinas de Radio Austral por última vez en el año para evacuar vuestras consultas. Elegimos esa fecha porque mucha gente se va de viaje y por razones curiosas, cada vez que una persona se va de viaje dice tengo que dejar mis asuntos en orden, como si cuando estuvieran aquí en Australia nunca les podría pasar nada, ¿verdad? Bueno, pero no importa. Pero muchas veces el hecho de que uno tenga que viajar le hace pensar a la gente que tiene que dejar sus asuntos en orden. Como mucha gente se va de viaje, el jueves 21 de noviembre vamos a estar atendiéndolos a todos ustedes, como hacemos unas pocas veces al año. Vamos a estar en las oficinas de Radio Austral en Fairfield. Para poder concurrir hay que hacer cita previa, y en ese sentido, por favor, les pido que me llamen por teléfono, llámenme a mi teléfono celular, porque mi secretaria no habla español en mi estudio. El teléfono celular es el 0412-388-369, lo voy a reiterar en un momento, pero les pido por favor que hagan cita previa porque no podemos atender a la gente a medida que llega, porque no quiero hacerla esperar. En ese sentido yo soy muy profesional y ustedes imagino que lo valorarán. El teléfono es el 0412-388-369. Si no lo pudo notar, está en la página 2 del semanario extra informativo. Si no, puede entrar a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, y va a encontrar allí el teléfono para que usted pueda comunicarse y hacer una cita. Los espero a todos el día jueves 21 de noviembre en Radio Austral. Muchas gracias. El Banco Central de Australia, el Reserve Bank of Australia, ha decidido en su reunión el día de ayer no innovar en el tema de tasa de interés. Dejó las tasas de interés exactamente al mismo nivel que los dejó la última oportunidad. Las tasas de interés, la cash rate en Australia sigue estando a 0.75%, que como dijimos infinidad de veces es un nivel muy bajo. De todas maneras, ya hay evidencia que esto no ha funcionado. La tasa de préstamos o el nivel de préstamos que los bancos han hecho al público y a las empresas, negocios, según las estadísticas que fueron anunciadas en el día de ayer, muestran que el nivel sigue siendo muy bajo y que por esa razón las tasas de interés no han servido para apalancar la economía australiana, que sigue creciendo a un nivel más bajo de lo que se esperaba. El nivel del dólar australiano no se movió, sigue estando a 0.68, igual que estaba antes. Subió en relación a que estaba a 0.67 hace unos 2-3 semanas, llegó a 0.69 la semana pasada, pero después bajó. La razón por la cual el dólar australiano subió de 0.67 a 0.68 y llegó a 0.69 no tiene nada que ver con Australia, tiene que ver, como ya habíamos apuntado en otras oportunidades, a que la tasa de interés en los Estados Unidos para el dólar americano, que es la principal moneda de reserva del mundo, bajó. Entonces eso hizo que bajara el valor de la divisa norteamericana, y al ocurrir eso subió el valor de la divisa australiana. Pero, reitero, no ha servido por ahora la estrategia del Banco Central. Lo único que ha apalancado ha sido el nivel de los valores de los bienes inmuebles, que subieron mucho más de lo que deberían haber subido, en un momento en que la crisis habitacional en Australia está llegando a momentos críticos. Además, les voy a decir una cosa. Hay muchas parejas, por ejemplo, que se quieren divorciar y no pueden. No pueden. Porque el único bien que tienen es la casa. Y si se separan después de muchos años de matrimonio, cuando los hijos ya son adultos, generalmente, a menos que exista algún tipo de razón especial, como un hijo discapacitado o alguna enfermedad grave de una de las partes, generalmente las cosas se dividen después de 10, 20 años de matrimonio y con hijos adultos en un 50 y 50 para cada uno. Pero el problema es que si tienen una casa que vale $700,000, $750,000, que no es un valor bajo, pero tampoco es un valor elevado por una casa, si se dividen la casa mitad y mitad, no se pueden comprar otra. Entonces los dos terminan alquilando y viviendo mal, porque al tener que liquidarse el bien, no pueden comprarse otra casa por la sencilla razón de que nadie les va a dar un préstamo
cuando se llegan al final de su vida útil, porque no tiene el banco va a poder darse cuenta que no tiene la capacidad para repagarlas. Entonces, muchas veces, cuando no hay más remedio que divorciarse, lo que hacen las parejas es pedir que uno de los hijos, esto es muy triste, ¿no? Pero es así, que uno de los hijos o hijas ayude al padre, increíble, o a la madre, para que puedan comprarse una casa, porque o garantizan, cosa que no es una buena idea, o se ponen en el título de propiedad junto con el progenitor, como la madre o el padre, para poder acceder a un préstamo, para poder acceder a una vivienda. Ustedes fíjense que muchas veces las cosas que le contamos en materia macroeconómica, de tasas de interés, tipos de cambio, usted dice, esto que tiene que ver conmigo, tiene que ver con usted, porque después repercute en su vida de todos los días, ¿no? Realmente el precio de la vivienda en Australia ha subido a tal nivel que ha afectado la vida de todos, de quienes no tienen vivienda y de los que sí tienen vivienda. De los que no tienen vivienda, pues no pueden comprarse una a menos que ganen la lotería. Y de los que sí tienen vivienda, porque muchas veces no pueden tomar decisiones en su vida, como separarse, porque no pueden acceder a otra casa una vez más. Y por eso tenemos el gran drama hoy en Australia de muchísimas parejas o muchísima gente mayor que llega a los 60 años, 65 años y tiene todavía una hipoteca. Y usted dice, ¿cómo puede tener una hipoteca? Si compró una casa cuando tenía 20, 30 años y no la pudo pagar en todo ese momento, con todo lo que las casas subieron, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasó es que se divorciaron o se separaron. Entonces volvieron a comprar otra casa a los 40 y pico, 50 años y no tienen la capacidad para poder pagarla dentro de su vida útil. Y terminan con deudas a una edad en que uno ya tendría que tener la facilidad para poner los pies sobre el escritorio o la mesa y decir, aquí estoy y ya no me importa nada. Esa es la realidad que tenemos hoy en Australia con la crisis habitacional, que no es solamente crisis para aquellos que ya tienen casa, sino que es crisis para aquellos que sí tienen casa, quieren resolver su vida de otra manera y no lo pueden hacer aún queriendo, porque si venden esa casa porque se separan, directamente no tienen dónde caerse muertos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Y ya que estamos hablando de casa y separación, quiero volver a reiterarle a la gente algo que mucha gente ignora. El otro día me vino a ver una persona al estudio jurídico y me dice que estaba en una situación de divorcio, que era su segundo matrimonio o el tercero, ya no me acuerdo. Lo digo en broma, era el segundo. Y me dice, o yo le digo a ella, ¿por qué no hizo un prenup, un prenupcial? Y la persona me dijo, porque mi sobrino me dijo que no sirven para nada. Yo le dije, ¿su sobrino fue a la Facultad de Derecho? Le digo, no. ¿Y entonces para qué lo escuchó? Le digo yo. Yo no sabía. Bueno, porque no lo sabía, porque no lo hizo, como después el segundo o tercer matrimonio fracasó, le costó una fortuna. Porque esta persona había puesto la casa, el otro no puso nada, pasaron 20 años o lo que fuese de matrimonio, y el otro se lleva un pedazo muy grande de la casa, porque no se tomaron los recaudos para protegerla. Estos documentos se llaman en inglés Binding Financial Agreements o prenups, como se dice en la jerga entre los abogados, y sirven para determinar y proteger los derechos de las partes en caso de separación. Son legales en Australia desde diciembre del año 2000 y son esenciales si uno entra en una relación ya de adulto, porque tienen que proteger los intereses no solamente propios en caso de separación, sino de sus hijos, para que ella o él no se lleven la parte que le hubiera correspondido a sus hijos o hijas en el caso o cuando usted fallezca. Estos documentos tienen que ser hechos exclusivamente por abogados. Si no son hechos por abogados, no sirven, no tienen ningún valor jurídico. Cada una de las partes tiene que recibir asesoramiento legal independiente del otro, o sea, cada uno tiene que tener su propio abogado. El costo es bastante bajo, comparativo con lo que costaría no tenerlo, y sí sirven en tanto y en cuanto sean hechos por profesionales que entiendan el tema. Existen casos donde estos acuerdos fueron dejados de lado
pero son casos excepcionales. La gran mayoría de los casos, el acuerdo sirve como escudo contra un reclamo de la otra parte. Además, le digo más, valga la redundancia, aun si la otra parte quiere desafiar o dejar de lado, set aside, como se dice en inglés, el acuerdo, bueno, es un escudo importante porque le va a costar mucho hacer eso y muy pocos abogados van a querer tomar el caso sin que le paguen por adelantado, y eso significa que muy pocos lo van a poder hacer. En el caso de que quieran hacer una demanda contra alguien diciendo que el documento, el prenup, no es justo o no sirve o lo que fuese. Así que en este sentido, mi recomendación a todos aquellos que se han divorciado o separado y entran a una segunda relación, que pidan asesoramiento letrado, legal, si esto significa, y hagan estos acuerdos. Si no, están exponiendo todo lo que han construido durante toda una vida por una demanda contra alguien que a lo mejor pasó 5, 6 años o 7 años con usted y después se puede llevar hasta el 30 o 40% de lo que usted construyó sin haber aportado $1 a todo lo que usted hizo. Le puedo dar casos, mire, tengo miles de casos para dar, no miles porque no hice miles de casos, eso es imposible para una persona normal, pero docenas de casos que he visto me acuerdo de un señor latinoamericano, no importa el país, que se trajo una camboyana, disculpe que sea tan peyorativo, pero es así, a vivir acá después de yo le había hecho el primer divorcio. Y le dije, antes de que se case de vuelta, si se enamora otra vez, vamos a hacer un prenupcial. Sí, Ezequiel, yo lo llamo. Pero bueno, no me llamó. Y resulta que se casó con la camboyana y a los 5 o 6 años la camboyana le pegó un puntapié y dijo, ya estoy acá, tengo el pasaporte australiano, si te vino me acuerdo y de paso dame un tercio de la casa. Y así fue. Entonces cuando mi cliente me vino a ver y me dijo, tengo este caso otra vez, yo le pregunté, ¿por qué no me vino a ver por el prenup? Y no quería ahorrarme unos dólares, qué sé yo. Bueno, por querer ahorrarse $2,000, $3,000, esto le costó $250,000. Así de simple. Esto es perfectamente ilustrado porque en estas situaciones hay que hacer un prenupcial. Piénselo, y si está en una situación así, hágalo. Y otra cosa más. Si está en una relación de facto, es exactamente lo mismo. No hace falta casarse en Australia. Es lo mismo estar casado en Australia que no estar casado a los efectos de un reclamo patrimonial en caso de una relación. Cuando hay cohabitación, que no significa solamente estar viviendo bajo el mismo techo, en ese caso, la otra persona tiene el derecho de hacer un reclamo contra usted. Y esos derechos empiezan a acumularse a partir de los 2 años de la relación conjunta. O sea que los abogados siempre decimos, cuando éramos más jóvenes, ¿no? Ahora ya no, decimos, bueno, si uno tiene una novia, ojo, antes de los 2 años tenés que tomar una decisión, o te quedás con la novia, disculpa que sea machista en este caso, porque claro, esto lo hablaba con mis compañeros, no con mis compañeras, o te quedás con la novia o le abrís la puerta, porque después de los 2 años, la novia, más que novia, es tu socia. Así que o te quedás con la novia, pero en ese caso le haces firmar un prenup, o terminas la relación. Porque si pasan 2 años y no tenés prenup, uno está expuesto a una demanda costosísima. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Cambiando de tema por completo y ahora sí metiéndonos en lo que es la información ya un poco más latinoamericana, segmento que vamos a seguir haciendo de vez en cuando. Les cuento que el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que va a expulsar a los diplomáticos venezolanos del régimen de Nicolás Maduro cuando asuma el cargo el próximo 14 de enero, siguiendo los pasos del gobernante de El Salvador, el señor Bukele. El presidente electo de Guatemala dijo a los periodistas que al jurar como presidente romperá los vínculos con la dictadura venezolana y expulsará a su cuerpo diplomático si el gobierno del actual mandatario no lo ha hecho antes, el actual mandatario de Guatemala, por supuesto. Y dijo, lo vamos a hacer el 14 de enero, vamos a romper totalmente relaciones con la Venezuela de Maduro.
Eso lo dijo el presidente electo de Guatemala al ser consultado sobre la reciente expulsión del cuerpo diplomático venezolano de El Salvador. Giammattei reiteró que su gobierno reconocerá al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de la nación sudamericana, o sea, de Venezuela, como ya lo hace la administración de Morales. Es lo correcto, dijo el nuevo presidente de Guatemala, que es un médico de signo político derechista, de 63 años y que fue elegido en balotaje hace solamente muy pocas semanas, en realidad fue en agosto. El presidente salvadoreño ya ordenó la noche del sábado pasado a todo el cuerpo diplomático de Venezuela a abandonar el país en 48 horas, uniéndose a más de 50 países que, liderados por Estados Unidos, presionan por la salida de Maduro. Maduro, en reciprocidad, declaró el domingo pasado como personas no gratas a los integrantes del cuerpo diplomático de El Salvador y también les dio 48 horas para que abandonen Venezuela. Y Maduro le dijo, durante un encuentro político en Cuba, al presidente de El Salvador: de la historia no te salvas, Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Giammattei, el presidente de Venezuela, intentó ingresar en octubre pasado a Venezuela para reunirse con Guaidó, el presidente interino para algunos, pero el régimen no lo admitió debido a que presentó un pasaporte italiano y su visita no era con fines privados o turísticos, además de no contar con una invitación del Poder Ejecutivo. No quiero entrar en detalles o lo que yo pienso del tema, no quiero armar polémica con esto. Yo tengo la peor opinión que ustedes puedan imaginarse o expresarse en relación al régimen venezolano. Venezuela es el país del mundo que tiene mayores riquezas petrolíferas y también riquezas mineras, especialmente en oro. Es absolutamente inconcebible que un país con tanta riqueza pueda ser tan pésimamente manejado y con tanta corrupción, con un nivel de represión sangrienta tan espantoso como es Venezuela. Yo siento repudio por lo que está ocurriendo en Venezuela. No conozco absolutamente nada de lo que está ocurriendo en Guatemala y desconozco en absoluto lo que está ocurriendo en El Salvador y desconozco cuáles son las razones por las cuales están haciendo estas declaraciones, aunque no me cueste imaginarme, porque sé también que el régimen venezolano con ayuda cubana están tratando de influir sobre lo que está pasando en esos países. Mientras tanto, les cuento que en la Argentina, el presidente electo de la Argentina, que es Alberto Fernández, se ha reunido con su par de México, López Obrador. No sé por qué la primera visita del presidente electo argentino fue a México. Y dicen que sellaron una amistad personal y política que puede influir en Argentina y América Latina. Obviamente, la Argentina y México son dos de los tres países más importantes económicamente de América Latina, por lo menos en teoría, ¿no? Dicen que hubo una sintonía perfecta, según el asesor de Fernández, que conoce qué fue lo que sucedió en la reunión privada y en el almuerzo informal que Fernández y López Obrador compartieron en el Palacio Nacional de México. López Obrador es un líder parco que le gusta la historia y observar el mundo desde el Distrito Federal. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? La cuestión es que le dio una visita guiada personal a Fernández y le regaló un pin con el águila real que el presidente Fernández lució con orgullo desde el mismo momento en que se lo puso en la solapa. Hasta ahí lo que dice la noticia. Yo ahí sí puedo hablar un poco más. Como argentino conozco un poco más la situación, aunque simplemente como un observador, imparcial, imposible serlo, pero como observador al fin. La Argentina tiene un problema tan grande en este momento que los argentinos tienen controlado, cosa que no ocurre, creo yo, que en ningún otro país de Latinoamérica, y mucho menos un país de la importancia económica de la Argentina, tienen controlado la cantidad de lo que pueden hacer con sus pesos argentinos. No pueden comprar dólares estadounidenses o cualquier otra divisa internacional sin que no sea con el permiso del Estado, y el Estado no les da permiso para que compren más que $50 por día. Se los digo en serio, no en broma, esto es en serio. $50 por día. La razón por la cual los argentinos tienen que hacer esto es porque no tienen más plata. Y no tienen más plata es porque nadie está invirtiendo dinero, las compañías no ganan dinero, no pueden pagar impuestos, y la deuda del Estado argentino es tan enorme
que no pueden ni pagar los intereses. Así todo, después de la derrota aplastante que sufrió el régimen de Mauricio Macri, que ni siquiera pudo llegar a la segunda vuelta, que es un papelón increíble para un presidente en ejercicio y con todo el poder que le da el Estado a un presidente cuando se presenta a una elección, que siempre tiene una ventaja sobre su opositor. Dicen que va a seguir como líder de la oposición, lo que es absolutamente inexplicable para mí de un punto de vista lógico, pero bueno, yo no voy ahí, no le puedo contar más nada que eso. Lo único que puedo decir de la Argentina es que estoy feliz de haberme ido y de no vivir ahí. Y me da mucha pena por todos los buenos argentinos que conozco, que sé que viven en la Argentina, por mi propia familia que sigue allí, que sé que van a pasar momentos muy, pero muy duros, porque si la expectativa de los argentinos es que el gobierno kirchnerista, liderado por Fernández, a que algunos llaman el tío, y que lo van a sacar de la escena, le van a limpiar y borrar como un títere, ni bien asuma el poder, es que la situación de ellos mejore desde el punto de vista económico, están soberbiamente equivocados, porque no tienen cómo hacerlo, porque están espantando todas las posibilidades que tienen de poder atraer capital, trabajo e ingresos. Y con esto nos vamos despidiendo. Mañana vamos a hacer el resumen deportivo que no pudimos hacer hoy porque no tenemos tiempo. Les habló Ezequiel Trump, será hasta mañana.